Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile, bueno, más que Warzone Mobile, de Call of Duty en general, pero bueno, hoy lo que ha pasado, pues entre comillas han hablado un poquito de Warzone Mobile y han hablado también más que todo Activision Blizzard de todos los juegos en su totalidad, pero bueno, a nosotros nos importa Call of Duty. Ok, primero que nada vamos a hablar de lo que ha pasado actualmente en el día de hoy y es que, pues lamentablemente, la CMA de Reino Unido ha bloqueado la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft y pues no se esperaba de que pasara esto el día de hoy, porque pues no, o sea, lo más seguro es que lo aprobarían después de lo que venían haciendo actualmente. Pero bueno, la excusa es sobre los juegos en la nube y es como es estúpido. Casi nadie juega juegos en la nube y los que juegan pues no son de LATAM, las cosas como son, porque es el raro al día de hoy que gente de Latinoamérica juegue básicamente en la nube porque no tenemos los mejores servicios de internet que digamos actualmente en Latinoamérica. Pero bueno, en fin, cositas de la vida. Ustedes saben que Latinoamérica es un apartado de la población muy grande de nivel de gamers que hay actualmente, así que bueno, en fin, cositas de la vida. Ok, hablemos a detalle sobre Call of Duty en general y es que Call of Duty en toda su totalidad ha confirmado por parte de Activision de que van a traer nuevos estudios para mejorar completamente el rendimiento e incluso incorporar a nueva gente para que puedan desarrollar y mejorar los juegos correspondientes de Call of Duty. Esto incluye a Warzone Mobile, COD Mobile e incluso Modern Warfare 2. Como ustedes saben, Modern Warfare 2 y Warzone 2 en general de MZ, pues tienen algo que se llama muy mala optimización, muy mal por parte de ellos, tanto en PC, errores de bugs garrafales que hacen que la experiencia sea completamente pues mala. Y pues no es el caso tampoco de Warzone Mobile. Warzone Mobile al día de hoy lo que más le está afectando a nivel de bugs pues es el sistema de GPU y software en algunos dispositivos que no les deja entrar. Tampoco han solucionado el tema de la optimización al 100% en algunos dispositivos, además del sobrecalentamiento que lo hablábamos en el día de ayer. Pero básicamente nos han comentado de que posiblemente ya eso va a terminar de una manera en la cual pues sí o sí van a pulir completamente todos los detalles. Esperemos de que así sea, porque literalmente Warzone Mobile al día de hoy va bien en muchos dispositivos, pero teniendo en cuenta que el mercado es muy grande, es gigante básicamente, de dispositivos al día de hoy con software, GPU, hardware diferente, pues es lo que deben hacer completamente. Y es lo que pasó también con Modern Warfare 2 y Warzone Mobile. Como ustedes saben, van de la mano esos dos juegos en muchos aspectos posibles, tanto a nivel de contenido como a nivel incluso de optimizaciones o actualizaciones correspondientes. Ok, se ha hablado del lanzamiento de Warzone Mobile y cito lo que dice Activision. Los equipos de Activision están trabajando arduamente en el próximo lanzamiento premium anual completa de la exitosa serie. O sea, están confirmando que habrá un nuevo Call of Duty 2023. Este no es Warzone Mobile solo. Además de que sí, porque va a haber otro Call of Duty en 2023. No van a ser 2 años de Modern Warfare 2, lamentablemente. Y esto, pues, básicamente por las grandes ganancias que han acumulado completamente con Call of Duty Modern Warfare 2, según lo dicho por Activision. Entonces, están trabajando arduamente en el próximo lanzamiento premium anual completo de la exitosa serie y Call of Duty Warzone Mobile, que estará programado para finales de este año. Así que sí, esto promedia de que sí salga para finales de este año. Y el 20 de junio, que Activision va a lanzar Crash Team Rumble, un juego de lucha por equipos con personajes del amado universo de Crash en Xbox y PlayStation. Ok. Pues bueno, lo que más importa es el detalle de Warzone Mobile. Que si salga para finales de este año me parece perfecto. Las cosas como son. Si sacas ahorita el juego oficialmente, y mucha gente tal vez estará molesta, pero ¿para qué vas a querer de esta manera que salga Warzone Mobile? Ya, si el juego te corre a ti, pero otras personas no. Y siendo sincero, hay mucha gente que quiere exigir que sus dispositivos puedan correr actualmente Warzone Mobile cuando son dispositivos muy de gama baja. O sea, literalmente estamos hablando de dispositivos que tienen 4, 5 años de estar en el ámbito del móvil. O sea, literalmente son muy viejos. Estás hablando que querés jugar en dispositivos de 2018, 2017, juegos de 2023 que básicamente utilizan un nuevo motor gráfico que es completamente diferente. Es ya un juego triple A y es normal. O sea, básicamente pasa en PC, pasa en consolas, más en PC incluso, que hay juegos que son más demandantes y con una PC literalmente relativa que no tenga las especificaciones no vas a poder jugar un juego. O sea, ni modo, así son las cosas hoy en día. Así que bueno, si querés jugar tus juegos de bajos requisitos, pues hay varios. Así que bueno, no vas a poder jugar Warzone Mobile si tenés un dispositivo de 3 GB de RAM hacia abajo. Y los dispositivos de 4 GB de RAM tendrá que ver mucho el procesador
tendrá que ayudar no solo la RAM, sino el procesador, que es lo más importante. Y pues hay dispositivos de 4 GB de RAM que completamente llenen los zapatos para poder jugar Warzone Mobile. Y en dispositivos Apple va a ser del iPhone 8 Plus en adelante. No piensen en iPhone 7 ni nada por el estilo. Incluso el iPhone 7 es muy viejo, demasiado viejo. Incluso el iPhone 8 lo considero demasiado viejo. Así que si quieres jugar este juego, pues ya te la sabes, iPhone 8 Plus en adelante es donde se va a poder jugar actualmente en Apple. Eso ya lo sabíamos. Bueno, y cito conforme a lo que estamos actualmente hablando acerca de Activision Blizzard, pues sí, este juego está posteriormente previsto para finales de este año y me parece perfecto. La verdad es que, miren, voy a dar el ejemplo, contexto de esto. Miren, Rainbow Six Mobile va a cumplir 4 años de desarrollo. The Division tendrá a lo mucho 2. Y solo hemos probado en Rainbow Six Mobile una alfa, una beta. Vamos por la segunda beta. En The Division he probado una alfa, una beta también. Y pues son juegos que tienen muchos años de desarrollo. Warzone Mobile solo tiene 1 año y medio, va a cumplir 2 años de desarrollo. Es un juego hecho desde PC y de consolas con progreso cruzado. Cosa que es uno de los primeros juegos que logra hacer esto después de Fortnite. Fue el primero en su totalidad. Y a Fortnite pues no le ha ido tan mal en su momento, pero cuando lo sacaron de Apple sí le fue muy mal, porque a la gente de iOS sí le iba súper bien el juego. Pero ¿qué pasa? Sencillamente este juego al menos está en una fase de acceso limitado beta, pero están mejorando muchas cosas y están ayudándolo con la comunidad. ¿Qué pasa actualmente con Rainbow Six y los demás juegos? Que pues es podríamos decirlo, un lanzamiento limitado, pasa desapercibido y hasta que logran pulir por parte de ellos algunos aspectos del mismo, logran sacar otra beta luego de meses, como ha pasado actualmente con, pues sí, o sea, Rainbow Six Mobile, que pues pasaron básicamente, creo que si no estoy mal, 5 o 6 meses para poder tener otra beta que va a ser así, y luego hablar de lanzamiento limitado, o mejor dicho, soft launch, lanzamiento suave, y beta abierta. O sea, ya para que te la sepa. ¿Así de complicado es desarrollar juegos? Sí, y más hablando de un juego como es Warzone Mobile. Warzone Mobile no es un juego fácil de desarrollar. Pero ya dijo Activision que va a contratar más gente, va a contratar más personal y me parece perfecto. Yo honestamente siento, no sé si el código fuente, código base se podría cambiar el Unreal Engine, que creo que sería más sencillo portearlo para dispositivos móviles con el Unreal Engine antes que con el IW Engine, que es un motor gráfico de PC y pues básicamente de consolas. Y utilizar mejor los que ya están actualmente bien probados y bien hechos en dispositivos móviles. No utilizar Unity, porque Unity le quitaría todo el chiste completamente a Warzone Mobile y también limitaría muchos aspectos del mismo, como la propia movilidad del juego. Pero si es en dado caso y logran pulir el IW Engine con los nuevos developers que puedan, obviamente, contratar, perfecto, el juego va a ser lo que es. Es lo que yo te digo, si vos jugás el juego al día de hoy como yo lo estoy jugando en dispositivo de Apple, así sí lo jugaba, así sí lo juega todo el mundo. En dispositivo Android creo que no habría mucha queja y todo el mundo diría, bueno, sáquenlo global. No importa, hombre, los gráficos, no importa. Lo importante es que vaya así de fluido, 60 cuadros por segundo, el sombreado esté bien y no se ve tan opaco. O sea, está bien, estamos perfectos, estamos de acuerdo en ello. Pero lamentablemente no a todos les va así el juego. Entonces hay que tener un poco de paciencia. En fin. Warzone Mobile va a estar llegando posiblemente ya para finales de año. Le doy a lo mucho 4 meses. 4 meses le doy a Warzone Mobile. Porque seguramente tenga que llegar un poco antes del lanzamiento anual de COD, que estará llegando en este 2023, posiblemente en un par de meses. Haremos algo o algo por el estilo. Y pues si Activision contrata mucha más gente y logra pulir este juego, va a ser el mejor juego de dispositivos móviles en muchos aspectos. Eso sí, recuerda no forzar a tu dispositivo al día de hoy a correr este juego si no está optimizado. Solo recomiendo si tienes dispositivos de 6 GB de RAM en adelante al día de hoy o dispositivos de iPhone 11 en adelante. Lamentablemente hay que ser sincero, pero es una beta, acceso limitado, hay limitaciones muy exigentes, así que mejor no estés inventando el agua helada porque literalmente el juego no se puede correr como quieres en tu dispositivo porque no está al 100% pulido, ni siquiera a un 50% podría decirlo. Solo los dispositivos gama media, alta y gama alta pueden jugarlo al día de hoy. Así que bueno, dependerá completamente de tu dispositivo, tu software y también todo lo detallado del mismo. Por favor, sé paciente y bueno, esperemos lo mejor. Para la gente que podemos jugar Warzone Mobile, felices por ustedes. Para los que no, lamentablemente tendrán que esperar. Jueguen con Mobile o jueguen otra cosa si gustan. Son cosas de la vida, pero lamentablemente la mayoría de los juegos buenísimos AAA de este año, todos están en fase beta. Esperemos un lanzamiento global, así que bueno.
ya veremos. Recuerden también de que toda la progresión no se reiniciará, básicamente porque comparte el progreso con Modern Warfare 2 y Warzone 2, por eso no se puede reiniciar nada de Warzone Mobile, porque todo es compartido con ambas plataformas, tanto de consola, PC y móvil. Lo único que no se comparte son los jugadores al jugar en partidas, porque Verdansk solo lo tiene Warzone Mobile. Y también tendrá review. Esperemos lo mejor como siempre. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.